Max Defender 8, el radar más avanzado para el tiempo en la Florida, patrocinado por Cool Today. Buenas noches nuevamente y miremos a cómo van a estar las temperaturas para el día de mañana. Comenzamos en los mediados 60 grados, pero esta vez vamos a ir subiendo un poquito más, como pueden ver. Va llegando ese calor del que tanto extrañábamos, no sé, no todos, ¿no? Como podemos ver, mañana la máxima estará en 86 grados, será un día soleado con baja humedad todavía, la humedad regresa por el domingo, quizás la noche del sábado. En cuanto al fin de semana, podemos ver que las temperaturas máximas estarán en 87 para el sábado, 88 para el domingo. No hay precipitaciones para el sábado, sin embargo el domingo puede ser que haya un 10% de precipitación, sin embargo será un día nublado, habrá un poco más de humedad, el sábado vamos a comenzar el día bastante fresquito, así que aprovechen si tienen lindos planes. Las mínimas, como podemos ver, se van a mantener en los mediados 60, pero a medida que comenzamos la semana laboral, nos acercamos un poco más a lo que es el promedio, que es 72, pero 71 y 71 para el lunes y para el martes. Mirando hacia nuestro radar futuro, podemos ver que mañana no habrá nada de lluvia, pero sí vamos a sentir un poquito más de calor porque aumenta esa humedad, así que la sensación térmica lo vamos a sentir. La tarde del sábado será un día un poquito más húmedo y, como les explicaba anteriormente, vamos a tener más cobertura de nubes también, y eso va a hacer que no tengamos los cielos tan celestes como los que estuvimos viendo. Estamos vigilando dos sistemas en el Atlántico, depresión tropical 12, y también estamos vigilando a este potencial ciclón tropical 13. Se está formando un poco mejor este sistema, por eso es que lo estamos vigilando un poco más de cerca. En cuanto a la depresión tropical 12, sabemos que en los próximos días es muy probable que este sistema va a desvanecer. Se mantuvo en el Atlántico y realmente no poseó ningún tipo de riesgo. Pero este es el sistema donde queremos, la verdad, llevar su atención. Sabemos que en estos momentos se está provocando muchísimos aguaceros, ya sea para el norte de Venezuela y para la península aquí de Colombia. Hay algunas advertencias que se han emitido por el Centro Nacional de Huracanes porque con bastante lluvia que sucede tenemos riesgos de inundaciones, riesgos de deslizamiento de tierra. Es por eso que es muy probable que este sistema en realidad lleve el nombre de Julia, si es que se transforma en una tormenta tropical. Vemos que a medida que se va deslizando oeste, se convierte en huracán categoría 1 antes de entrar al en Centroamérica. Pero hay un sistema de alta presión que lo está manteniendo a este sistema bajo, empujándolo en el sur del Caribe, que es lo que no tuvimos con el huracán Ian. Y aquí les dejo el pronóstico completo para el resto de la semana. Como pueden ver, las probabilidades de lluvia se mantienen bajas hasta que comenzamos la nueva semana laboral. En cuanto a las temperaturas, en los altos 80, las mínimas estarán en los altos 60 y bajos 70. Vlad.